Bueno, hermano, entonces empezamos hoy capítulo 7 del libro de Oseas. Estábamos conversando que el tema en Oseas es un tema importante, ya que em, en Oseas se ve lo que es la fidelidad a Dios y de lo que es el adulterio de un matrimonio, y Dios lo está comparando cómo Israel se ha comportado con las cosas de Dios, es decir, con los mandamientos del Señor, con la voluntad que Dios quiere para su pueblo, ha sido quebrantado por culpa de no obedecer a la palabra y de estar haciendo su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Entonces empezamos Oseas capítulo 7, verso 1 y 2. Hermana Gracie, si lo puede leer, por favor. Amén. Mientras juraba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entran ladrones y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras delante de mí están. Amén, hermano. Entonces tenemos cosas importantes que ir analizando, y a todos los que estamos aquí también en casa. Es que Dios siempre está considerando lo que está en mi corazón. Dios siempre está teniendo memoria de cómo es mi vida y de las cosas que viene haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros hemos sido infieles a Dios en un momento, pero esa infidelidad no se ha sanado, pero ese adulterio espiritual no ha cambiado de posición, Dios va a tener esa memoria. Entonces, Dios, que lo conoce todo, porque se recuerda en el Nuevo Testamento que Jesús conocía los corazones de los que estaban presentes y sabían que estaban cavilando en sus corazones, murmurando hacia Cristo, y él conocía los pensamientos del corazón. Entonces, Dios, siendo el Todopoderoso, también conoce a Israel, y a veces creemos que Dios no sabe lo que hay en la profundidad de mi corazón, y Dios conoce hasta lo más último que se encuentra en mi corazón. Inclusive el mismo hombre no es capaz de conocer lo que es su propio corazón. Entonces, bueno, el proverbio me dice que perverso es el corazón y malo. Entonces, tenemos que tener cuidado acerca de los pensamientos, ¿no? Entonces, la actitud de un cristiano hacia lo que está hablando el profeta Oseas es saber de que tenemos que entender que aunque no están presentes familiares, hermanos, o no hay nadie delante de usted, tiene que saber que está siendo observado, escuchado, y está en la presencia del mismísimo Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando empezamos a pecar aunque no nos ven? Se endurece el corazón, y una vez que se endurece el corazón, no tenemos miedo de continuar pecando, y ahí empieza una separación espiritual hacia Dios. Lo que está diciendo Dios aquí, que ahora les rodean sus obras y delante de mí están. ¿Obras de qué está hablando Dios? Malas obras, hermano. Están siendo malos porque están actuando según su propia voluntad, según sus propios deseos de su corazón, y no están actuando según la voluntad que a Dios le agrada. Entonces eso te lo está respondiendo el versículo 3, que dice, con su maldad alegran a quién, al rey. Entonces queremos que seamos mirados por los hombres agradablemente, pero por Dios no. Entonces queremos agradar al hombre y no queremos agradar al que nos ha dado la vida. El versículo 3, según lo que estamos entendiendo, entonces con su maldad alegraron a quién, al rey de este mundo, y a los príncipes, ¿con qué? Con sus mentiras. Versículo 4 y 5 y 6, hermano Jorge, por favor. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón
semejante a un horno. A sus artificios de toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Al 7, ¿no? Sí, hasta el 7, hasta el versículo 6. Entonces, hermanos, el profeta Oseas ahora nos pone un ejemplo de un oficio que se está dando allí en ese lugar, que es el hornero. ¿Qué hace el hornero? Cocina pan. Su trabajo es avivar esa llama para poder cocinar ese pan. Ahora, ¿qué llama se está avivando en Israel entonces? ¿La llama de qué? De la maldad. Entonces esto es un ejemplo de que yo quiero avivar en mí esa llama de maldad. Aunque en el día tú puedas hacer tus tortas o tu pan, aunque por la noche se apague, esa llama continúa allí, hermano. Entonces fíjate lo que me llama la atención, porque todos ellos son adúlteros. Versículo 4. Con su mano son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que echa la masa, hasta que se haya leudado. Una parábola que realmente quizás la vemos como, oye, no, como que si no tuviese sentido, ¿no? De estar una parábola de un hornero cocinando un pan, sí, pero es que Dios está viendo que esa llama de maldad que hay en ti, esa furia que tú estás colocando, ese adulterio. Entonces, el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero y a la mañana está encendido como llama de fuego. O sea, cada vez que nos despertamos, no es para alabar a Dios. Cada vez que me levanto en la mañana, no es para hacer la voluntad de mi Dios. Me levanto como el hornero, a encender esa llama y sigo siendo un adúltero. Sigo siendo una persona desleal a mi Dios. Versículo 7, Gaby o Yubi, por favor. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes y no hay entre ellos quien a mí clame. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. O sea, la palabra es muy clara, hermano. La palabra nos está indicando que no hay quien clame a Dios. Todos ellos son adúlteros, todos ellos han hecho maldad, los compara como un horno. Entonces, el caso es que hay 3 reyes que fueron asesinados en la vida de Oseas. Y estos reyes, Zacarías, Salum y Pecaya, ¿qué fue lo particular de ellos? Que ellos se dedicaron a hacer alianzas, pero alianzas con otros reyes, inclusive como vemos textos anteriores, ellos trataron de sobornar para que no fuesen conquistados, ellos trataron de sobornar para hacer alianzas de gobiernos, para ser supuestamente más fuertes, pero ¿en dónde se encuentra la alianza con Dios? Y tú como hombre o tú como mujer buscas hacerte fuerte en este mundo, buscas cómo engrandecerte en este mundo, pero ¿a dónde busco yo mi alianza? ¿A dónde busco yo juntarme con otro buey, con una junta? Esa unión de bueyes tiene que ser con una misma altura, con una misma cuerda y con un mismo madero. Si tú colocas a 2 bueyes que van a arar y los colocas de diferentes tamaños, uno va a tirar más que el otro y se puede romper la junta. Nuestra alianza debe ser siempre con Dios. Nuestra alianza debe ser alineada a Dios. Y no hay entre ellos quien a mí clame. A veces yo leo la palabra y pienso, pero ¿será que ninguno en Israel en el tiempo de Oseas habrá orado a Dios? ¿Será que ninguno en el tiempo de Oseas, aunque sea con los sacrificios que hicieron, estarán agradando a Dios? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Israel aquí? ¿Será que ellos se olvidaron de todo el culto que Dios le había ordenado a través de la ley de Moisés? ¿Será que ellos se les fue de la mente los sacrificios, los holocaustos,
los ritos que Dios estaba estableciendo en su ley, no se les había olvidado. Lo estaban haciendo, hermano, pero no lo estaban haciendo agradando a Dios. Lo estaban haciendo por un compromiso más, lo estaban haciendo por cumplir. Y yo puedo, es que el mismo ejemplo, yo puedo tomar el pan y tomar de la copa de Dios, de la cena del Señor, y mi mente estar pensando en el trabajo, mi mente estar pensando en las deudas, mi mente estar pensando en el conflicto con mi esposa, el conflicto con mis hijos. Pero ¿dónde está mi corazón en ese momento? Yo comiendo un pan, el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio para sí come. Discernir, hermano, es pensar, es analizar, es llevar mi mente a ese lugar. Imagínate ofrecer un holocausto a Dios y yo estar pensando en mis negocios. Eso es tremendo, hermano. Es como que yo le diga a mi hija, yo te amo, hija, pero yo no demuestro ese amor Solo por de palabra nomás. de palabra. No se demuestra. Así es. Lo que quiere Dios. Dios quiere hechos. Entonces, de esto se trata, Jorge, que el tema de Oseas capítulo 7 es que Dios ya se ha cansado del ritualismo, de la palabrería, de obras muertas y no de un corazón puro, que es lo que Dios quiere. Quiere que le adoren el corazón. Dios busca a verdaderos adoradores que le adoren. No busca un cualquier adorador. Entonces, el tema de Oseas me llama la atención porque es el corazón del hombre obrando a Dios a través de la ley, pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra. Su corazón está muy lejos. Están adorándome, pero su corazón está en otro lado. Sin propósito, no tenía sentido lo que dijo. Así es, hermano. Entonces, bueno, seguimos estudiando. Hermana Grace, en su casa, por favor, si pueden leer el versículo 8. Amén. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Entonces, el pueblo de Israel se estaba casando con paganos y había adoptado los estilos de vida pecaminosos. Hermano, si usted anda con en Venezuela decimos este refrán: si usted anda con un cojo, aprende a cojear. Las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Son otro refranes. El que con lobos anda, aullará aprende. Así, el que con lobos anda, aullará aprender, ¿no? Aprende a aullar, ¿no? Aprende a aullar. Entonces, hermano, Efraín está adoptando costumbres, culturas paganas. ¿Qué pasaría si yo voy a mi trabajo y me dejo influenciar por mis compañeros de trabajo? Como ellos son groseros, yo también adopto groserías. O como ellos no oran a Dios para comer, yo tampoco lo voy a hacer. O como simplemente ellos miran su propio bien y su bienestar, yo no voy a mirar el de ellos aunque me hagan daño. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces, en Osea, el aprendizaje en el libro de Osea a mí me ha llamado la atención porque se está llevando Dios su ley, pero al corazón. Por eso es que dice, ahora mi ley va a estar escrita en sus corazones. Porque ya yo no quiero que esté escrita en pergaminos, en tablas. Yo quiero que esté escrita en sus corazones para que ellos me adoren verdaderamente. Entonces, hay que tener cuidado con adoptar, hermanos, costumbres, adoptar culturas que me alejen de Dios. Hoy estamos en Europa y quizás para Europa, voy a poner un caso específico. Quizás para Europa hay culturas y costumbres que me pueden alejar de Dios. Si para mí es normal, para Europa es normal en verano que las mujeres anden inclusive sin cubrirse la parte de arriba de su cuerpo, porque es algo normal, porque ellas ven eso normal en Europa, yo no lo puedo ver normal. Yo tengo que apartar mi vista, hombres, ¿no? Se lo digo a los hombres, yo tengo que apartar mi vista de eso. Esas cosas me pueden corromper a mí. Igualmente, puede pasar con una bebida, puede pasar con un tipo de comida, cualquier cosa que me pueda alejar a mí de Dios. Yo tengo que quitarla de mi vida. No puedo adoptar esas costumbres.
Yo no digo que todo sea pecado, yo no digo que todo lo que haga Europa es pecado, no, es que también en Latinoamérica tenemos problemas de otras culturas, pero el problema en Oseas y el problema que está tomando el pueblo de Israel es que se están olvidando de lo que es realmente la palabra de Dios. Entonces debemos tener influencias de parte de Dios y no tanta influencia de parte del mundo. Versículos 9 y 10, hermano Robert. Gente extraña ha acabado con sus fuerzas y él ni cuenta se ha dado. Hasta canas le han salido, pero él no se da por enterado. La arrogancia de Israel lo desmiente en sus propias caras, y ni así se vuelven a mí, su Señor y Dios, ni me gustan. Amén, hermano. Hermano, Dios está diciendo al profeta Oseas que la soberbia es algo tan venenoso en tu corazón, es algo tan maligno. Inclusive hay una ley en el Éxodo que me dice que el que pecare con soberbia no tiene perdón de Dios. El que pecare por ignorancia, Dios le dice, bueno, presenta una palomita, presenta algo ante mí, y yo sé que por ignorancia, hijo mío, lo has hecho. Pero el que pecare con soberbia, o sea, yo sé que mentir está mal y yo te miento, hermano. Yo sé que adulterar está mal y yo adultero, hermano. De esto se trata la soberbia. Ellos están cubiertos de canas y no lo saben. No se dan cuenta del error donde están. Qué difícil es vivir en el tiempo donde uno está pecando y no haber nadie que te diga lo estás haciendo mal. Y aún más difícil sería para mi corazón el que yo esté en pecado y venga Jorge y me diga, hermano, no haga eso que está mal. Y yo por soberbia no te oigo, hermano. Hay los dos casos. El caso de Israel es que Oseas está viviendo la situación y Oseas se está apartando de eso. Está exhortando a un pueblo y el pueblo no oye. El pueblo no oye. Entonces la soberbia, ese orgullo, hermano, nos acaba, nos lleva a separarnos de la palabra de Dios. Porque sabiendo lo que es bueno y no lo hago, me es pecado. Inclusive, acabo de describir, creo que es el pecado de omisión. Si yo sé que hacer algo es bueno ante Dios y yo me quedo parado, neutralizado, entierro mi talento, entierro mis dones, soy un siervo negligente. Un siervo negligente. Seguimos estudiando, hermano, versículo 11. Hermana Grace, ahí en su casa, por favor, el que lo pueda leer. Sí. 7:11, hermano. Amén, hermano Lester. Efraín es como una paloma ingenua y falta de entendimiento. A Egipto le pide ayuda, pero recurre a Asiria. Así es, hermano. ¿De dónde ha sacado Dios el pueblo hebreo de cautividad? ¿De dónde lo ha sacado? Del pecado, hermano, de la esclavitud. Y ellos no están recurriendo a ese Egipto donde ellos no esto es algo netamente espiritual, hermano. Dios le está diciendo, ustedes son como una paloma incauta, no saben lo que están haciendo, sin entendimiento. Están olvidándose de lo que ocurrió en Egipto. ¿De quién los habré sacado de allí? Pero están acudiendo a otra tierra, a otro lugar. Manaén, dice, hay un comentario que tengo aquí. Manaén, el rey de Israel, había pagado a Asiria para que lo apoyara militarmente. Eso lo vimos en el capítulo 6 la semana pasada. Entonces, este rey, Oseas, se rebeló contra Asiria y fue a Egipto a pedir ayuda. Entonces, los reyes de Israel fueron varias veces a aliarse con diferentes naciones cuando debieron aliarse con Dios. Entonces, ¿qué buscamos? Nosotros, ¿dónde busco yo mi fuerza? Si yo, como les decía, si yo pido un consejo a mi matrimonio, ¿a dónde iré? No, voy a ir al mundo. Si usted quiere una respuesta del mundo, usted vaya al mundo, porque eso es lo que usted desea oír. Pero si usted quiere una respuesta de Dios, acuda a los predicadores
de Dios, a los profetas de Dios, a los apóstoles de Dios. Y ahí va a encontrar la verdadera voluntad para su matrimonio, para su trabajo, para su vida, para sus hijos, hermano. Entonces, esto es realmente interesante. Versículo 12 al versículo 15. Hermano Jorge, por favor. Cuando fueren, tendré sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se han anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí su brazo, contra mí pensaron mal. Amén, hermano. ¿Qué nos dice Dios aquí? Dios le está diciendo a Oseas que yo les había dado a ellos una salvación. Yo a ellos les di una ley. Yo a ellos les di la manera de poderme adorar. Pero ellos no habían entendido, no habían comprendido el verdadero significado de la ley. No tenían en su corazón y en su mente y en su cuerpo, en su ser, en su alma, en todo nuestro ser, en lo que era hacer la voluntad de Dios. Hablaron mentiras contra mí, aunque me presenten holocausto, aunque me presenten ofrenda, contra mí están hablando mentiras, porque yo sé que su corazón está lejos de mí. Yo los enseñé, yo los fortalecí, y contra mí pensaron mal. Es un tema, hermano, difícil. El versículo 16 dice y termina el capítulo. Volvieron, pero no al Altísimo. Ellos volvieron, pero no al Altísimo. Qué triste, hermano. Qué triste es ser el hijo pródigo y decir, yo voy a volver a la casa de mi padre, pero yendo junto al camino, me quedo en el camino. No termino de llegar a la casa del padre. Imagínate la parábola del hijo pródigo, cuando dijo allá, he pecado contra el cielo y contra mí, no soy digno de ser llamado mi hijo, en casa de mi padre hay jornaleros que no le falta el pan, yo deseando comer la garroba de los cerdos, bueno, voy a ir hasta allá, pero yendo junto al camino, la vanidad de la vida, el materialismo, la vanagloria que tengo en mí, la soberbia, me dejan el camino. Ellos volvieron, hermano, pero no llegaron a Dios. No llegaron a Dios. Fueron como arco engañoso. ¿Usted sabe cómo es un arco engañoso? Imagínate un arquero militarmente hablando, que tenga su arco y apunta al objetivo y la flecha le da al compañero. Y oye, yo quería salvar al compañero, pero le di al compañero. Es un arco engañoso, que donde está la mira a darle al blanco, hierras el blanco. ¿Por qué? Porque hay soberbia en ti. Tú crees que te van a salir rectas las cosas, pero al final no te van a salir porque estás solo, no estás con Dios. Es un arco engañoso. Crees que tienes mucha guerra, muchas batallas. Josué, cuando Acán cogió el anatema, el manto babilónico, que lo enterró debajo de la tienda, Josué estaba muy confiado, hermano. Josué dijo, no, eso es un pueblo pequeño. Manda nada más a 35 personas y no pasará nada. ¿Quieres? Mandarás a 35 personas, a 35 soldados fuertes y liberarás el pueblo. ¿Y qué pasó? Los mataron a todos, hermano. ¿Por qué? Porque era un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será escarnio en la tierra de Egipto. La gente busca en todas partes, pero no buscan a Dios. La felicidad y el desarrollo personal se llena de posesiones, se llena de actividades y de amistades. Pero ¿sabes algo? La verdadera satisfacción no se encuentra en lo material. No vas a llenar nunca esa sed que tienes dentro. Jamás se va a llenar con material. Porque lo material no puede suplir jamás a lo espiritual.
Tú quieres tener la verdadera satisfacción en tu vida, se encuentra en la palabra de Dios. Cuando perdemos a un familiar cercano, el mundo te ofrece cosas que tú crees que pueden aliviar el dolor. Ahogarte en el alcohol no va a aliviar el dolor. Ahogarte en la palabra de Dios, sumergirte en la palabra de Dios, te va a hacer entender que no ha terminado todo en la muerte. Es muy diferente buscar las cosas de Dios a buscar las cosas de este mundo. Traigo algunos pasajes de lo que significa Oseas capítulo 6. ¿Se acuerdan lo que leímos? Oseas capítulo 6, que él decía en el versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque este pueblo ha muerto por falta de conocimiento. El tema de Oseas. Entonces hay un tema muy interesante. Yo les voy a ir leyendo, lo tienen compartido en pantalla. Primera de Samuel capítulo 15 dice, versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en como en que se obedezca a las palabras de Dios? Fíjate lo que está hablando Samuel. ¿Será que Dios se complace en tantos holocaustos y animales muertos como que yo obedezca la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Libro de Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí vamos a darle contexto. Salmos capítulo 40, verso 6 en adelante. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Hermano, estamos hablando que estamos en el sistema sacrificial de la ley de Dios. Y el mismísimo Dios, a través de sus hijos de obediencia, como es David, como es Samuel, como va a ser Jeremías, como es Oseas, les dice al pueblo, no han entendido lo que es un sacrificio. No han entendido lo que es esto. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación, no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo de este libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío. Eso sí es importante. Dice el salmista David. Samuel dice, obedecer es mejor que un sacrificio. David está diciendo que hacer la voluntad te ha agradado más. Vamos a seguir viendo ejemplos, hermano. Dice otra vez David, Salmo 51. Dice el Salmo 51, porque no quiere sacrificio que yo le daría, no queréis holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu y el quebranto, el corazón contrito y humillado. ¿No desprecias tú, oh Dios? Haz bien la benevolencia con Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Si tú realmente estás con Dios, ahí el sacrificio llega como olor fragante. Si yo voy a ofrendar y mi corazón está lejos del amor a mis hermanos, ¿cómo llega la ofrenda? ¿Con qué olor llega la ofrenda? Es algo interesante, hermano. Jeremías 7:21 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé con vuestros padres ni nada les mandé acerca del holocausto de víctimas el día de que los saqué a la tierra de Egipto. Mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Escuchad mi voz. Escuchad mi voz, hermano. Oseas, ya lo leímos, sacrificio quiero más misericordia quiero más no sacrificio. Amós dice, aborrecí y abominé vuestras solemnidades. Porque realmente le ofrecemos a Dios cosas en ritualismo, hermano. Quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé tus músicas, de tu instrumento. No escucharé nada de eso. Dios dice que no voy a escuchar nada de eso. Pero que corra en ti, Amós 5:24, juicio de aguas, justicia como impetuoso arroyo. El juicio y la justicia, hermano, es lo que está pidiendo Dios en estos pasajes. Miqueas, capítulo 6, dice, ¿se agradará Dios de Jehová de millares de carnero? No.
Versículo de Miqueas 6:8. Oh hombre, yo te declaro lo que es bueno, lo que pide Jehová a ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Hay muchos pasajes, el mismísimo Jesucristo cita Oseas. A ver si aprendemos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. A ver si aprendemos, dice Jesucristo, en su palabra. Mateo 9:13. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y comprendamos lo que realmente significa para nosotros en esta mañana. Que Dios quiere en nosotros misericordia, justicia, que escuchemos la voz de Dios, que hagamos la voluntad de Dios, que nos acerquemos a Él, no con un holocausto y nuestro corazón y nuestra mente lejos de Dios, que participemos de una cena, de una ofrenda, pero con una mente discerniendo el momento, hermano. Que cantemos con entendimiento. Ah, Jorge, ¿no dice 1 Corintios? Que si vamos a cantar, cantemos con el entendimiento, que si vamos a orar, oremos con el entendimiento. Esa es la palabra de Dios, hermano. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y ahora pasamos al estudio de la mañana. Dios les bendiga, hermanos.